Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Roca y les damos la bienvenida a una edición más de Tú Decides en Vivo, el espacio en el que los representantes de los distintos partidos políticos que postulan en estas elecciones del año 2016 estarán aquí en nuestra redacción respondiendo no solo nuestras preguntas, sino también las preguntas que tengan a bien ustedes enviar. El día de hoy nos acompaña el actual congresista Daniel Abugataz. Él postula a la reelección al Congreso de la República, lleva el número 1 del Partido Nacionalista y hoy estará con nosotros. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Miguel. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que le queríamos consultar era Daniel Urresti, Susana Villarán, Maciste Díaz. ¿Era la mejor plancha que podía presentar el Partido Nacionalista? Mira, ni que tuviéramos una bola de cristal. Siempre es fácil ser el general después de la batalla, ¿no es cierto? Siempre se ha podido pensar en otras opciones, pero esa fue la decisión que optaron las bases y es lo que aprobó democráticamente las bases del partido. De acuerdo a eso, entonces usted también está de acuerdo con la posición de las bases del partido. Definitivamente, sí. Ok. Hablemos ahora acerca de la lista parlamentaria, una lista que de alguna manera generó alguna controversia, teniendo en cuenta de que primero se hablaba de Teófilo Gamarra como número 1 en la lista por Lima, luego estuvo, bueno, ya ha quedado finalmente usted como número 1 por Lima, la exclusión de Ana Jara en algún momento, la participación de Heriberto Benítez. ¿No son demasiados problemas para una lista congresal? Demasiados, creo que te quedas corto. O sea, no, aclarando que en primer lugar yo nunca estuve fuera del lugar 1, o sea, tanto la lista que presentaron originalmente como la que fue aprobada en la Asamblea de Bases. De ahí apareció un hecho medio extraño del congresista Gamarra que, bueno, en algún momento él tendrá que explicar. Pero hemos cometido demasiados errores en base a la lista congresal y eso nos está pasando la factura. Ahora, esperamos remontar, esperamos recuperar. Estamos a la espera de que resuelva definitivamente el orden, el jurado electoral especial. Tenemos confianza de que esto se va a resolver de una forma adecuada y en base a eso superar la valla del 5%, que es el gran reto. De acuerdo a eso, teniendo en cuenta la actualidad que se vive hoy dentro del Partido Nacionalista y las encuestas que se presentan semana tras semana en los medios de comunicación, ¿ustedes cómo ven el panorama? No sé, estamos cada vez a menos semanas del proceso electoral. Bueno, no es un escenario ideal, ¿no es cierto? Siempre queda la duda frente a la constatación de los hechos cuando uno camina en la calle. O sea, cuando yo camino en la calle, cuando camina el general Urresti, cuando camina Ana Jara, la aceptación y el ánimo de la gente para que uno continúe es muy superior a lo que las encuestas reflejan. Y yo no digo que las encuestas estén mal hechas, simplemente 1.500 personas en un país de 30 millones de habitantes es una muestra suficiente. En el caso de las campañas congresales hay más de 700 candidatos en Lima, con menos de 300 personas que hacen la encuesta. ¿Te va a dar una pauta real? No lo sé, o sea, honestamente no lo sé, por eso es una gran incertidumbre y la única encuesta valedera al fin y al cabo era de 10 de abril. Volviendo un poco al tema de la lista congresal que ha presentado el Partido Nacionalista, ¿usted hubiese estado de acuerdo en que Nadine Heredia sea quien digamos, encabece esa lista parlamentaria? Hubiera sido lo coherente, o sea, la señora Nadine Heredia asumió la presidencia del partido. La señora Nadine Heredia ha tenido que liderar el partido en los últimos 3 años, pues no me equivoco, en el año 2012 asume ella la presidencia del partido y como tal creo que ha debido estar a la cabeza. Es una opinión personal, absolutamente personal mía, ¿no? Y bajo esa lógica usted no hubiese tenido ningún problema en dejar el número 1 que lleva. Es la presidenta del partido, por supuesto, o sea, no habría habido ningún problema. Okay. Hablando acerca, y ya comenzando a tocar temas más coyunturales en cuanto a otras agrupaciones políticas, ¿cómo vio usted el tema de Marisol Espinosa, vicepresidenta del Perú durante este gobierno, que se termina pasando en las filas de Alianza para el Progreso con el señor Acuña? Mira, a mí me da mucha lástima. O sea, me da lástima cómo se va distorsionando la carrera política de una persona. Creo que ella tiene absoluta libertad, no me meto a evaluar ni a juzgar a Marisol.
pero hablo en nombre de Daniela Huertas, que compartió la militancia durante 10 años, casi 10 años, con Marisol Espinosa. Verla prácticamente cargándole el maletín a César Acuña, a mí me causa tristeza, por decirlo de una forma, me da mucha pena. De acuerdo a eso, y con otra persona que también ha formado parte de este gobierno, hablemos de Verónica Mendoza, una candidata que en las últimas semanas ha ganado un poco más de notoriedad y que también ha formado parte del Partido Nacionalista en algún momento. ¿Cómo usted evalúa la candidatura ahora de ella por el Frente Amplio? Mira, yo creo que al fin y al cabo lo que representa Verónica Mendoza es el arribismo y el oportunismo de una clase política tradicional. No olvidemos que Verónica Mendoza era prácticamente la asistente de la señora Nadine Heredia. Durante muchos años Verónica Mendoza iba, viajaba, escribía, transportaba, era prácticamente la secretaria personal de Nadine Heredia, casi durante 7 años. De ahí saltar a pretender ser presidente de la República, en mi opinión, es puro oportunismo político. Okay. Le mencionaba más o menos la dinámica de la entrevista, donde nosotros hacemos algunas preguntas y nuestros usuarios también. De acuerdo a eso, Miguel Martínez tiene una pregunta para usted, señora Huertas. ¿Usted sigue siendo amigo personal de Nadine Heredia? No lo sé. Hace muchos meses que no la veo a Nadine. Hasta la última vez que estábamos sí éramos amigos, pero de ahí no lo he vuelto a ver. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Más o menos 6 meses. 6 meses, ok. A ver, seguimos con las preguntas. En cuanto a, digamos, al rol que ha cumplido Nadine Heredia como presidenta del Partido Nacionalista, ¿usted tuviese alguna autocrítica para ella, teniendo en cuenta la baja aprobación que hay actualmente en las encuestas y el tema de la lista congresal, que de alguna manera tampoco está teniendo el respaldo que uno podría creer? Mira, yo creo que en la política tenemos que aprender a leer los resultados, ¿no es cierto? Ha habido un liderazgo que ha manejado la presidenta del partido, Nadine Heredia, que ha devenido en lo que estamos el día de hoy. O sea, aparentemente, si las encuestas son ciertas, estamos en otros, ¿no es cierto?, en la candidatura presidencial. En la candidatura congresal estamos en 2%, un partido que llegó a tener más de 30% de aprobación, 25% de aprobación de las listas congresales. Creo que los resultados negativos hablan de por sí solos. O sea, no ha sido una gestión victoriosa, por decirlo de una forma, sino es una gestión que nos ha traído resultados lamentables. Tenemos una pregunta más de nuestros usuarios. José Miguel Silva nos pregunta, y a ver si es que usted puede corroborar este dato. En junio del 2015 usted mencionó que se iba a retirar de la política. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, básicamente lo que pasó y el momento del cambio fue cuando se genera esta sanción contra mi persona por haber defendido a una señora en proceso de gestación que fue votada malamente del propio Congreso de la República, de la Casa de las Leyes. Cuando ocurre eso, los días siguientes yo soy contactado por numerosas organizaciones sociales y por muchas personas individuales. Y me percaté que todavía Daniela Huertas tenía una obligación, una responsabilidad con organizaciones sociales a las cuales yo he venido representando. Y por otro lado, viendo la realidad de mi partido, yo opté por hacer el esfuerzo por recuperar mi partido, porque ya en junio del año 2015 estábamos viendo que el partido no estaba caminando por buen sendero, que estaban habiendo muchísimas dificultades en el desarrollo del partido político. Entonces esas eran básicamente las dos razones. Continuar respaldando a las poblaciones por las cuales he trabajado y hacer el esfuerzo para recuperar y salvar el Partido Nacionalista. Carlos Bueno nos pregunta si es que usted seguiría en política en caso de que el Partido Nacionalista no pase la valla electoral. Sí, yo voy a seguir en política. Yo tengo claro que la clase de hacer política en el Perú, a partir por lo menos para Daniela Huertas, de acabar mi mandato, va a ser diferente. Yo creo que ahora hay que dar un salto a la concertación, hay que dar un salto a la incorporación de nuevos valores, y creo que tengo los pergaminos como para orientar a un nuevo grupo a hacer verdadera política en el país. Yo creo que siento un compromiso con la sociedad de que tengo que tratar de dejar, por lo menos, dejar las enseñanzas que he adquirido estos años en la política en un grupo organizado que pueda realmente liderar la política peruana en los próximos años.
Teniendo en cuenta ese escenario, ¿en algún momento las bases del Partido Nacionalista han evaluado algún retiro de candidatura teniendo en cuenta el no despegue, por decirlo así, de la campaña de Daniel Urresti? No, las bases no han tenido en ningún momento una evaluación de esa naturaleza, todo lo contrario. El jueves pasado hubo una reunión con más de 100 delegados que ratificaron que íbamos hasta el final. La posición es ir hasta el final. Ahora, ahí yo quiero ser claro. Si realmente, digamos, la reacción del elector es no premiarte para que continúes en la política como partido, la pregunta es, ¿aceptas el veredicto de la población, del elector? ¿O te aferras a una inscripción de un partido que prácticamente perdió todo el apoyo popular? Entonces, no es una situación simplemente muy fácil. Me retiro y preservo la inscripción del partido, pero ¿cuál es el significado político de eso? O sea, un vientre más de alquiler, ¿cierto? Yo estoy absolutamente en contra de eso. Creo que si por alguna razón nosotros no logramos superar la valla, será un castigo que es producto de nuestros propios errores y habrá que saber asumirlo. Ok. Precisamente hablando de eso, desde el gobierno de Belaúnde, estamos hablando del año 80, cada gobierno siempre dejó representantes en el siguiente gobierno. Eso significa que ustedes podrían ser los primeros en 30 años en no dejar representantes, hablamos del Congreso de la República. Sería realmente deplorable, ¿no es cierto? Estamos haciendo los esfuerzos para que eso no ocurra, pero si finalmente la población considera que no debe haber un representante del Partido Nacionalista o varios representantes, habrá que aceptar democráticamente la decisión del pueblo. Gregorio Ortiz nos pregunta, ¿dónde quedó el sentimiento del nacionalismo? ¿Fue acaso una estafa para el pueblo? Yo entiendo que muchos nacionalistas y yo mismo en algunos momentos me he sentido decepcionado, frustrado. Y yo quiero aclarar que yo he tenido autocríticas abiertas en muchísimos temas que el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, ha hecho actos que van absolutamente en contra del programa, del ideario del Partido Nacionalista, como lo que ha hecho esta semana, prefiriendo las medicinas caras de las transnacionales que las medicinas baratas para el pueblo. O sea, esto ha ocurrido entre ayer y hoy día. En mi opinión hay un gran acto de traición de parte del ministro de Economía y del primer ministro, y eso yo lo he denunciado, están en mi Twitter, lo pueden ver. A ver, tenemos una pregunta más. Will Palacios nos consulta, ¿cuál es la solución que usted propone acerca del derrame de petróleo en la selva del Perú? Mira, definitivamente ese oleoducto está así porque lo que pagan para transportar el petróleo no alcanza para mantenerlo. Entonces, si nosotros vamos a preservar el medio ambiente, y yo estoy por preservar el medio ambiente, lo que yo haría es ponerle llave al oleoducto y lo cierro. No le trae ningún beneficio al Perú. El canon petrolero se ha venido al piso, no llega ni a 3 millones de dólares anuales. No tiene ningún sentido mantener un oleoducto abierto que solo favorece a 4 o 5 empresas privadas. Si ellas quieren mantener el oleoducto para transportar su petróleo, que lo mantengan ellos, que paguen el verdadero costo. Piero Lozano nos pregunta, ¿piensa realmente que hay una mano negra en estas elecciones? Creo que hay muchas manos negras, no necesariamente que vengan de las autoridades electorales, sino de muchos sectores con mucho poderío económico en el país. Las cosas que estamos viendo, las situaciones que se están presentando son absolutamente extrañas. Y lo peor de todo es que estos poderes ocultos, entre comillas, están actuando con absoluta libertad. Entiendo que podría estar haciendo de repente alguna referencia a lo que pasó con la candidatura de Julio Guzmán, ¿no? Que durante semanas se mantuvo en vilo no solo a ese partido, sino también entiendo que a todas las agrupaciones políticas sobre la participación de Todos por el Perú. Bueno, lo que se ha hecho con el señor Guzmán, a mí me hubieran encantado que lo hubieran hecho con nosotros, ¿no? Ha tenido, más o menos calculan, 150 horas de transmisión en vivo durante los últimos 10 días. Eso ni Acuña lo puede pagar, ¿no es cierto? Yo lo que sí más bien pienso que todo esto sí ha sido concertado. O sea, yo creo que el efecto de victimización en el elector peruano es muy solidario. O sea, cuando alguien se victimiza, te guste o no te guste, la gente se identifica con él. Eso es históricamente, es una característica de nosotros los peruanos, así somos.
ahí yo creo que hay muchísimas manos, no sé, negras, amarillas, verdes, pero todo este tema es muy extraño. Y esto es algo que podría venir, o sea, este tipo de estrategia política de victimizar a alguien, ¿es algo que podría venir directamente desde el Ejecutivo? En mi opinión, sí. Y cuando me refiero al Ejecutivo, yo quiero sacar de lado al Presidente de la República y quiero sacar de lado a la primera dama. Y cuando yo me refiero al Ejecutivo, me refiero básicamente a lo que ocurre en la Presidencia del Consejo de Ministros y lo que ocurre en el Ministerio de Economía y Finanzas y en los ministerios que son dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas, puntualmente el Ministerio de Producción. En el Ministerio de Producción existen más o menos 25 funcionarios que son activos trabajadores en la campaña del señor Guzmán. Evidentemente, todos tienen libertad de utilizar su tiempo libre en hacer campaña para quien quiera, pero el presidente del Instituto Tecnológico de Producción, el gerente general del Instituto Tecnológico, que ellos estén haciendo campaña en sus horas libres, ya te dice claramente que quiénes están con quién en esta campaña electoral, ¿no? Carlos Figueroa nos consulta, si su partido no llega a pasar a la segunda vuelta, ¿a quién apoyaría entre Fujimori, Barnechea, Guzmán y PPK? ¿Se han puesto en ese escenario? Barnechea. Daniela Botas, ¿no? Barnechea. Particularmente usted. Particularmente, sí. Ok. ¿Por qué? Bueno, me parece el más identificado con los intereses del pueblo peruano. O sea, yo creo que es el único que realmente está poniendo el foco en temas de debate nacional, en temas de trascendencia nacional, ¿no? Porque los 5 primeros que estamos viendo, todos son más de lo mismo. O sea, todo es la continuidad en automático de lo que dejó Fujimori, de que lo dejó Toledo, de que lo dejó Alan García, de lo que dejó nuestro gobierno. O sea, es toditos. O sea, los 5 primeros son, y yo creo que Barnechea es alguien que tiene un enfoque claro en beneficio de las grandes mayorías peruanas. Entonces, esta propuesta de industrializar el país es algo que usted comparte. Sí, la comparto y me he pasado 5 años peleándome con mi propio gobierno para tratar de impulsar eso y evidentemente he fracasado, que fue una de las razones por las cuales yo también me decepcioné de la política y manifesté lo que manifesté en julio, ¿no? Teniendo la experiencia que tengo, teniendo los años que tengo en desarrollo de la industria, nunca pude participar activamente porque supuestos técnicos que en su vida han trabajado más allá de un escritorio son los que deciden las políticas públicas en el país. Juan Pablo Flores nos pregunta, ¿dónde está Humala? Imagino que en Palacio de Gobierno. No sé, no tengo. ¿Usted ha tenido contacto con él en las últimas semanas? Sí, yo me he reunido con él hace 10 días, hemos tenido una reunión, sí, con él sí mantengo una relación fluida, sí. Okay. Quique Álvarez nos consulta, ¿piensa que Nadine Heredia está implicada en el caso de Odebrecht? Mira, yo creo que hay que esperar que se manifiesten cuáles son las verdaderas evidencias que hay en relación al caso Odebrecht. Hasta ahora no hay ninguna implicancia directa que involucre a la señora Nadine Heredia, tampoco le podemos cargar todos los muertos a la señora Nadine Heredia, ¿no? O sea, los que están realmente implicados y denunciados son el gobierno del señor Toledo, el gobierno del señor Alan García. Y ha salido un informe preliminar que pretende involucrar a nuestro gobierno. Esperemos que avancen las investigaciones y ahí tendremos conclusiones reales, ¿no? Ángela Coragua nos pregunta, ¿cuál es el puntaje que pone al gobierno actual? 11. ¿Y por qué ese puntaje? Básicamente por lo que ha hecho el Ministerio de Economía. ¿No es cierto? El Ministerio de Economía ha socavado el desarrollo de la manufactura en el país, ha entregado el mercado nacional a intereses de empresas en el extranjero, ha destrozado lo que era nuestro emporio industrial y comercial, Gamarra, se han perdido cientos de miles de puestos de trabajo. Creo que el Ministerio de Economía y Finanzas ha sido realmente desastroso estos últimos 5 años. Carolina Morales pregunta, ¿por qué entonces usted no cambiaría de agrupación política, teniendo en cuenta las discrepancias que ha tenido con el partido? Porque yo tengo muy en claro que el partido, o sea, que este es un tema que muchas veces genera confusión. Yo critico al Ejecutivo y hago énfasis en el Ejecutivo. Mi partido está representado en el Ejecutivo por el Presidente de la República, pero quienes están llevando adelante las políticas públicas no es el Partido Nacionalista. Si yo hubiera identificado que es el Partido Nacionalista quien está entregando los medicamentos nacionales a las transnacionales, yo hubiera pateado el tablero hace rato.
pero yo tengo la esperanza de que mi partido mantiene sus posiciones de defensa de los intereses nacionales. Por eso me mantengo donde estoy. Paul Munguía nos pregunta, ¿cuál será el futuro de Ollanta luego de bueno, yo creo que básicamente tendrá que volver al llano, asumir la presidencia del Partido Nacionalista y recuperar el partido, ¿no? Yo creo que ahí tiene una tremenda tarea el presidente Ollanta. Ya de alguna manera nos comentaba usted acerca de qué tal le parecía la candidatura de Alfredo Barnechea de Acción Popular, pero en cuanto a Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea, quienes de alguna manera se están mostrando como que los candidatos con algún tipo de proyección en este momento, ¿usted cómo evalúa ambas candidaturas? Mira, la de Verónica Mendoza me parece una candidatura muy light, ¿no es cierto? O sea, es como una mayonesa light, no me parece que tenga los suficientes capacidades desarrolladas en este momento, quizá en el futuro, para pretender un cargo como la presidencia de la República. ¿En cuanto a propuestas o en cuanto al equipo que la rodea? Ambas, porque realmente no hay una posición clara, salvo de pintarte de verde y decir soy ambientalista y tía María no y tal cuestión no. No veo una propuesta coherente ni en términos de salud, ni educación, ni desarrollo económico, ni desarrollo industrial. Por ahí hay muchísimas falencias en la propuesta de Verónica Mendoza, porque si tú ves cuál es la propuesta de ella, es la cara de ella con un clavel, creo que es, ¿no es cierto?, el símbolo de su partido. Caso contrario, Barnechea me parece que sí está enfocado en los intereses nacionales. Okay. Hablemos acerca del Partido Aprista Peruano. La situación en la que se encuentran no es de hecho la que probablemente ellos esperaban. Alegan de que las encuestas cuestan una determinada cantidad de dinero. ¿Ustedes comparten de repente esa opinión? Mira, hay algo extraño con el Partido Aprista Peruano, ¿no es cierto? En primer lugar, ¿cuánto del Partido Aprista Peruano queda? O sea, ahora creo, se estaría marcando el fin del alanismo y me imagino que para los verdaderos apristas la oportunidad de recuperar su partido político. O sea, yo creo que tanto Lourdes como Alan García estarían significando el fin de un ciclo de una clase política que ya cumplió su rol. No quiero juzgarlo ni calificarlo, pero creo que ya están obsoletos, ¿no? O sea, son dos políticos obsoletos. El país necesita renovación, realmente estamos aquí. Yo creo que son partidos que pudieran haber mostrado renovación, pero hay un rechazo enorme, como también la ha habido en el nuestro, ¿no? El reciente apoyo en unas declaraciones de hace unos días de Mario Vargas Llosa y su apoyo a la candidatura de Peruanos por el Cambio y Pedro Pablo Kuczynski, ¿es algo que a usted le sorprende o pensaba que más o menos se podría inclinar así? No, Mario Vargas Llosa ha sido siempre un liberal, ¿no es cierto? No olvidemos su paso por la política peruana. Y él como liberal siempre ha manifestado, y el representante más encubrado del liberalismo económico absoluto en el país es PPK, ¿no? ¿No hay de alguna manera alguna contradicción en lo que dice Mario Vargas Llosa, teniendo en cuenta que si ahora expresa su apoyo hacia PPK y PPK expresó su apoyo en la segunda vuelta a Keiko Fujimori? ¿No hay una contradicción ahí? No la hay, y es un poco lo que ratifica lo que veníamos comentando. O sea, ¿cuál es la diferencia entre PPK, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, el señor Guzmán, el señor Acuña, quién más está metido en el paquete, el señor Alan García? Todos es más de lo mismo, no hay ninguna diferencia entre ellos en términos de manejo económico. Todos ellos van a proteger los intereses de una clase económica que es la que está dirigiendo nuestros destinos en este momento. A ver, nos envían unas preguntas más. Fernando Dash nos consulta qué ha hecho Ollanta con la delincuencia, sobre la delincuencia, porque hoy en día los índices de delitos en realidad son mucho mayores, la percepción de la gente es que están más inseguros en las calles. Entonces, ¿qué se hizo durante estos 5 años de gobierno? Mira, lo que no se hizo, lo que te puedo decir, es primero reconocer la magnitud del problema. O sea, se buscaron excusas absurdas, que percepciones, que impresiones, cuando todos estamos viendo. Y te digo, el día de ayer en la puerta de mi edificio, donde yo vivo, Miraflores, han asaltado a 2 personas. O sea, y eso que se supone entre comillas que los congresistas tenemos cierto tipo de seguridad. Creo que el gran error fue ese, no
enfrentar la realidad. Ahora, lo que se trató de hacer, y fue durante la gestión de Urresti, fue poner el enfoque real en atacar la delincuencia. Lamentablemente, a pesar de que estaba teniendo muchísimo éxito Daniel Urresti, las fuerzas de oposición, entiéndase el fujimorismo, el aprismo, le hicieron la vida imposible y obligaron al Ejecutivo a retirarlo de la cartera, que ese fue otro de los grandes errores. Yo creo que Daniel Urresti debería haber continuado como ministro del Interior. Ese es uno de los grandes errores que se cometieron. José Luis Fernández nos consulta. Parece que el gobierno de Perú y el gobierno de Ollanta se quedó en piloto automático. ¿Usted lo ve así? En el término económico. En general, ¿no? En materia económica, absolutamente sí, confirmo. Ok. Vamos a pasar ahora a la parte final de la entrevista. Aquí hacemos 5 preguntas de manera rápida sobre algunos temas en particular. Usted nos menciona si es que está de acuerdo o no y el por qué. Sobre despenalizar el consumo de la marihuana, ¿usted estaría a favor o en contra? En contra. ¿Por qué? Porque el consumo de la marihuana mal utilizado te lleva a drogas mayores. Eso, los que hemos crecido en la década del 70 y hemos visto a compañeros de colegio, compañeros de universidad, terminado viviendo bajo un puente con otras drogas, todos ellos comenzaron con la marihuana. O sea, la experiencia que los de 60 y más tenemos es que la marihuana te puede llevar al consumo de drogas. No a todos, pero a una gran parte de la población. Sobre la pena de muerte a violadores de niños, ¿usted se encuentra a favor o en contra de esta posición? Yo estaría a favor. ¿Por qué? Yo creo que ha llegado el momento de tener un cambio radical en la postura contra la delincuencia. Yo no solamente iría a los violadores de niños, sino a los sicarios y a muchísima gente que está cometiendo delitos flagrantes en el país. Ahora, la gran duda, el gran temor respecto a la pena de muerte es ¿qué pasa si no tienes el 100% de certeza que él fue? Ese es el de, o sea, vas a asesinar, porque ya sería asesinar a un inocente. Es un tema que hay que debatirlo. O sea, es un tema, en principio sí estaría a favor, pero hay que debatirlo. Okay. Sobre la unión civil entre personas del mismo sexo, ¿usted está a favor? A favor. Porque todos tienen derecho a compartir los mismos derechos. O sea, lo que sí no puedes hacer es llamar matrimonio a lo que no es matrimonio. Pero si la unión civil recoge todos los derechos de la unión de personas de distinto sexo, en buena hora, bienvenida a la unión civil. El aborto en casos de violación. Absolutamente a favor. Porque una violación es la vulneración de los principales derechos de una persona. ¿Qué más daño y vulneración a los derechos fundamentales de una persona que una violación contra tu voluntad? Entonces, te violan todos tus derechos fundamentales y encima te van a hacer cargar con el muerto de yo creo que tiene la persona, tenemos que reconocer el derecho de decidir de las personas. No podemos imponernos nosotros porque simplemente posturas dogmáticas, cuasi religiosas, como las quiera llamar. Sobre las subvenciones del Estado a las iglesias, ¿usted se encontraría a favor o en contra? Mira, creo que debiera ser igual para todos, pero ahora tenemos iglesias que se abren cada 4 puertas en una casa de una iglesia nueva, entonces se pasaría el Estado financiando organizaciones que crean iglesias. O sea, es un tema que creo que todos deben tener las mismas facilidades de libertad religiosa, y si es que hay que evaluar, compartir lo que se hace con la Iglesia Católica, que es producto de un tratado de gobierno a gobierno. O sea, no hablemos de subvenciones libres, no es un tratado de gobierno a gobierno. Si se debe extender a alguna otra religión que ocupe ese mismo nivel, ¿por qué no? Bueno, nada, finalmente, si es que tiene algún mensaje para aquellas personas que nos están viendo sobre, no sé, la postura del Partido Nacionalista. Mira, yo creo que quiero compartir con ustedes mi experiencia en la política. Y mi experiencia en la política me dice que somos, en gran parte, cuando hablo somos como sociedad, responsables de lo que estamos viviendo el día de hoy. Y tenemos que encontrar la fórmula de lograr una participación política directa. Y en ese sentido creo que tenemos que trabajar todos para poder implementar sistemas de referéndum que permitan que la gente desde su teléfono, desde su computadora, pueda participar activamente en las decisiones que trascienden en el país. Yo creo que ese es uno de los temas prioritarios donde yo sí esperaría que la población me apoye. Ok, muchas gracias, congresista. El día de hoy nos ha acompañado Daniel Abogataz, cabeza de lista del Partido Nacionalista.